Vamos a empezar con un tema nuevo. Como es tema nuevo, pues recuerden que primero la teoría. La teoría algunas veces es muy complicada de entenderse, porque es tema nuevo. Cuando veamos ejemplos, van a ver que este igual es sencillo que todo lo demás que hemos visto, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a ir revisando la teoría y viendo ejemplos uno por uno. Ustedes solamente escriban lo que crean conveniente para que entreguen su actividad y ustedes estudien para el examen. Lo que ustedes sientan que es conveniente. Vamos a empezar a ver un tema que se llama implicación. ¿Ok? A ver, ese tema que se llama implicación. Sí. Dice, la implicación es una estructura en donde una proposición es consecuencia lógica de otra. La forma de representarla es, esta es la manera en la que vamos a representar la implicación. Ahí dice P es una flecha y una Q. Más símbolos, ¿no? P, una flecha, Q. Y se lee P implica lógicamente a Q. O Q es una implicación lógica de P. Así como se lee. Dice. Otra forma de leer esta estructura es si P, entonces Q. Esa va a ser la manera de nosotros leerla. Si P, entonces Q. El significado es que la proposición de la izquierda es verdadera. Entonces, la proposición de la derecha es verdadera también. Dice, P recibe el nombre de precedente. O sea, esta, la primera que está aquí, va a ser precedente. Y Q de consecuente. O sea, la que está más a la izquierda va a ser precedente, la que está a la derecha, consecuente. Si yo pongo así, por ejemplo, si pongo esto, ¿quién sería ahí precedente? P. Sí. Y consecuente Q. Vean que también hay una tabla de verdad, se le llama esto. Anteriormente, nosotros ya vimos tablas de verdad. Así, por ejemplo, cuando decíamos verdad y verdad, ¿qué da? Que decíamos verdad y falso, ¿qué daba? Falso y verdad, ¿qué daba? Y falso y falso. Eso, sí, es una tabla de verdad, eso que está ahí. Yo voy a poner aquí como tabla, ¿no? Voy a ponerle aquí como una tabla, llaman tabla de verdad, ¿ok? Y vimos también otra, ¿verdad? ¿Qué otra vimos? Esa es la O, ¿verdad? No es la I. Es la I. También vimos la O, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la O era verdad o verdad, ¿qué daba? Verdad o falso, ¿qué daba? Sí. Falso o verdad, ¿qué daba? Falso o falso, ¿qué daba? Esa es la tabla de verdad de la O. Y esta de acá es de la I. Vamos a ver que para la implicación, pues también hay una tabla de verdad, que es esta de aquí.
Esa es la tabla de verdad de la implicación. ¿Sí la ven, no? Sí. Tú vas a ver qué dice abajo. Entonces, dibujen esa, porque va a ser la tabla de verdad de la implicación. La tabla de verdad. Esta que está aquí. Esto que está aquí. Bueno, dice verdad, implicación, verdad, ¿qué da? Verdad. Verdad, implicación, falso, da falso. Falso, implicación, verdad, da verdad. Y falso, implicación, falso, da verdad. ¿Cómo se escribe implicación? Con la flecha. Con la flecha que está arriba. Por ejemplo, ahí está, ahí dice verdad, verdad y verdad, no. En la segunda Esta. columna. Esta. Columna. No, bueno, no estoy entendiendo. Donde salen los tres verdad. Abajo del Facebook. Sí, pues es esto de aquí. Es verdad y verdad. Es verdad, implicación, verdad. Esto de aquí es verdad, implicación, verdad, ¿qué da? Verdad. Y verdad y falso. Verdad, implicación, falso, ¿qué da? Falso. Verdad, implicación, falso, implicación, verdad, ¿qué da? Y falso, implicación, falso, da verdad. Ahí está definida la implicación, así como se define. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Así se definió la implicación. Dice, de la tabla de verdad, o sea, de esta de arriba, se puede deducir que en toda implicación en la que el consecuente, ¿qué era el consecuente? La fe. No, la. Sí. Es verdadero, o sea, se refiere que el consecuente es verdadero, se refiere a este y a este. Y el antecedente es falso, o sea, este de aquí. La implicación es verdadera, o sea, es decir, aquí está, es verdadera. Sí. Dice, el único caso en el que la implicación es falsa es cuando el antecedente es verdad, o sea, este de aquí es verdad, y el consecuente es falso. Verdad, falso, da falso. Único caso en el que va a ser falso, ¿no? Ahí está la tabla. O sea, la tabla que se mueve es lo mismo, ¿no? Está la tablita. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué decía? El único caso es cuando. El antecedente es verdad y el consecuente es falso. La segunda columna, la segunda fila. Te está explicando nada malo la tabla, o sea, la misma tabla, te está explicando. Sí. Nada más vean la tabla, o sea, se basan en la tabla solamente. Dice, ejemplo de implicación lógica. Eso que vimos nada más fue la tabla, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice, mediante las propiedades de la implicación lógica es posible demostrar un teorema de la teoría de conjuntos, que dice que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Se acuerdan que era el conjunto vacío? ¿Qué era? Uno,
2, 3, 4, 5, 6. Es el conjunto vacío, ¿no? El que está vacío, ¿ok? ¿Se acuerda que decíamos que el conjunto vacío es un conjunto propio de cualquier conjunto? Por ejemplo, decíamos, en el universo tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero también tenemos partes vacías, ¿no? En el conjunto A, que sería el rojo este, ¿qué hay ahí en el A? Y el 4. Pero también hay una parte vacía, ¿no? Esto que está aquí está vacío. O sea, aquí puede estar el conjunto vacío también, ¿no? Ahí. Y luego, por ejemplo, el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Tiene el 4 y el 5 y tiene partes vacías. O sea que también podría caber muy bien ahí el conjunto vacío. Decíamos que el conjunto vacío era su conjunto propio de cualquier conjunto, ¿no? Excepto del mismo. Dice, para demostrar el teorema anterior tenemos las siguientes proposiciones. Dice, X es un elemento del conjunto vacío, ¿ok? O sea, elemento X es un elemento del conjunto vacío. Esta sería A. Y luego dice, y luego B. Dice, X es un elemento del conjunto X. Entonces, fíjense bien. Sí, tienen que poner mucha atención, ¿no? Porque si están así platicando, no van a hacer nada, ¿no? Estamos concentrados en esto, que les digo. Pero ¿cómo X es un elemento del conjunto vacío? O sea, exactamente, entonces sería un falso eso, ¿verdad? Esto sería un falso. O sea, eso que está ahí sería un falso, ¿sí o no? Porque no tiene elementos. Y luego dice, el B dice, X es un elemento del conjunto X. O sea, esto puede ser falso también o puede ser verdad. O sea, depende de qué sea la X. Si esté o no esté en X. ¿Ok? Pero si vemos la tabla, vean, cuando es falso el primero, como en el caso este, ¿qué pasa con el falso? ¿Qué da como resultado? Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Cuando el primero es falso, ya no importa lo que sea el segundo, va a dar verdad. Sí. Esa es la tabla es la tabla esta de la implicación, pues así es. Entonces, como da verdad, se puede poner esto, entonces se puede poner que es verdad eso, pues, que X es un elemento, dice ahí, del conjunto vacío, pertenece al conjunto vacío, y dice que X también pertenece a otro conjunto X. O sea, quiere decir que este conjunto pertenece a este. Es por eso que el conjunto vacío va a entrar en cualquier conjunto, pues. Ahí viene eso, ¿no? Eso está muy matemático, esto, ¿no? Está muy matemático. Hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Dice, si Juan es profesor, entonces María es mujer. Entonces, esto que está aquí va a ser, hay cuenta que va a ser P. Juan es profesor. Y esto que está aquí, María, va a ser Q. Fíjense bien.
¿Quién de aquí se llama Juan? No, pero de aquí. ¿Eres maestro? Entonces, es un falso esto, ¿no? ¿Sí o no? Pero más sin embargo, ¿qué dijimos con el primer falso? Oh, ¿por qué? Porque me dice mujer. Oh. O sea, si me da un falso, ya no importa lo que sigue, pues. Si María es mujer, es un verdad. ¿Y queda falso, implicación verdad? Quedaba. ¿Verdad? Y si no fuera mujer, sería un falso, ¿no? Y quedaba falso, implicación falso. También daba verdad. O sea, si el primero es falso, ya no importa. Lo que pasa ya no. Va a dar verdad de todas maneras, ¿ok? ¿Por qué así? Así es la implicación. Ahí está definida, ni modo. Así la definieron los matemáticos, ¿no? Dice abajo, en otras palabras, la implicación de la proposición P y Q es la proposición P, implica Q. Si P, entonces Q. Su cuya tabla de valores de verdad es. Esto va a ser verdad ya. Le dijimos. Y otra vez, aquí comienza otra vez a hablar de lo mismo. Es otra definición esta, ¿no? Puse dos para que quede más claro. Otra vez, del principio. Dice, implicación es una proposición compuesta que utiliza el conectivo lógico sí, entonces. La flecha significa sí, entonces. La flechita esta que dijimos significa sí, entonces. ¿Ok? Pero viene siendo esa la X de la raíz por 5. ¿Cuál? No, este es otro ejemplo. Un ejemplo este. Dice, ejemplo. Este va a ser, ¿qué dijimos que era lo que iba a la izquierda? Lo que va a la izquierda, ¿qué dijimos? Se llama Antecedente. Antecedente, ¿no? ¿Y el otro cómo se llama, presidente? Antecedente y con. ¿Cuál es el otro? Antecedente y... Procedente, ¿no era? no. Consecuente. Aquí le llaman hipótesis y conclusión, le llaman aquí. También le pueden llamar así, ¿no? Aquí le llaman hipótesis al antecedente, le llaman conclusión al otro. Dice ahí, X mayor que 5. ¿Ok? Si X mayor que 5, entonces dice X mayor que 4. ¿Ok? Entonces fíjese, dice ahí X mayor que 5. Entonces X mayor que 4. ¿Qué sería eso, verdad o falso? Vamos a suponer que fuera verdad este. Si fuera verdad este, vamos a poner. Dígame un número que sea mayor que 5. 6. ¿El 6 sería mayor que 4? Da un verdad, verdad. ¿Y verdad qué daba? Verdad. ¿Ok? Suponiendo que fuera falso este, que la X fuera 3. ¿Qué va a dar? Falso, verdad, da verdad. También va a dar verdad. ¿Ok? ¿Y por qué verdad? Si el primero es falso, acuérdense que ya no importa lo demás. Ahí está otra vez, mira, la tabla de verdad, de la implicación. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo la tabla de verdad. Si el primero es falso, ya no importa el que sigue, ¿no? ¿Ok?
¿Ustedes la copian? Ya. Yo no lo copié. Dice otro ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, analicemos la siguiente implicación y su valor de verdad. Dice ahí, por ejemplo, analicemos la siguiente implicación y su valor de verdad. Dice, x mayor que 4. Si x mayor que 4, entonces x mayor que 6. ¿Qué daría eso? ¿Falso o verdad? Analícenlo. Dice, si x mayor que 4, entonces x mayor que 6. A ver. Dígame, ¿quién dice que es falso? ¿Quién dice que es verdad? A ver. Es falso. Pero Hijo. es mayor que 6. Es verdad, es falso. Es falso, pues. Pero no sabemos cuál es X. Pues puedo poner para el 7 es verdad. Sí. Pero, ahí qué vamos a hacer. Si es verdad, pues verdad. Yo puedo elegir así, cualquier número. Entonces fíjense, digan, supongo que fuera esto verdad, suponiendo. Bueno, no es verdad. Ahora, x mayor que 6. Ajá. Por ejemplo, si x fuera 5, ¿qué va a pasar ahí? Sería verdad y falso. ¿Qué sería verdad? Falso. ¿Qué? Falso. No. ¿Verdad? Falso es falso. Ah, sí. Pues sí, estoy diciendo. Es que todavía no me lo decía. Entonces sería falso esto, ¿no? ¿Verdad? Falso. Porque el 5 es mayor que el 4, pues. Pero si es 7. Ahí sí es verdad. Sí, tiene que cumplir todo, ¿no? Tiene que cumplir todo. Pues. Tiene que cumplir todos los elementos, ¿ok? Sí. Ahora dice, obsérvese que si el antecedente x mayor que 4, dice ahí, obsérvese que si el antecedente x mayor que 4 lo tomamos como verdadero, entonces el consecuente x mayor que 6 es falso. Y así la implicación es falsa. Porque no ahí dice pues, porque no todos los números que son mayores que 4 son mayores que 6. Por ejemplo, el 5 es mayor que 4, pero no mayor que 6. Pues. Entonces va a ser un verdad falso. El otro, ¿no? Veamos más ejemplos, dice. Si apruebo, entonces te presto el libro. Apruebo va a ser la P. Te presto el libro va a ser la Q. Dice, si apruebo, entonces te presto el libro. ¿Ok? Vamos a suponer que reprobó. Entonces ya sería un falso este, ¿ok? El primero ya sería un falso. Pero ¿qué dijimos de la implicación? ¿Qué fue lo que dijimos? Si es falso, ya no importa lo demás. Entonces sería falso, verdadero. Ya sería un verdad, ya sin importar lo que pase después. Y fíjense, si llegas a reprobar el examen, si no prestas el libro, pues es cierto, tú lo dijiste, pues. Tú lo dijiste. Y lo puedes también si quieres prestar, si se toca a ti, pues. No va a pasar nada, va a ser verdad las dos, pues. Si lo presto o no lo presto, no vas a quedar mal. O sí. Es verdad. Es verdad. Pero más sin embargo, ¿qué pasa si sí apruebo? Si sí apruebo, ¿qué me daría el primero? Verdad. Tengo una pregunta. Por ejemplo, esto,
podría poner ya en la vida real? Tiene muchas... Para empezar, esto es lógica, ¿no? Para empezar. Pero es que bueno, si entiendo más o menos Bueno, para empezar, esto es lógica, para empezar, ¿ok? Segundo, esto es la base para todo lo que va a seguir, ¿ok? Te está preparando para que tengas una forma de pensar racional para lo que va a seguir, ¿ok? Para los números, pues, vamos a ver, las fórmulas, todo eso, con lo que siempre batallan toda su vida, que es la primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que aprender a pensar racionalmente, pues. Tienen que empezar a ser lógicos cuando piensen. Es por eso. Se prepara para eso esto, ¿no? Para ser lógico y estructurado. Yo les dije al principio, no solamente son números, fórmulas. Son pensamientos, cómo tú piensas, cómo tú actúas, cómo es tu lógica. Eso también es matemáticas. Cómo tú tomas decisiones. También es matemáticas eso, pues. Y aquí se ve claramente, esto todo el semestre esto, ¿no? Todo el semestre que empezamos. Realmente son cosas que son como más para razonarlas y pensarlas, usar la lógica. Que no es, tampoco no es fácil. Se dan cuenta ustedes ya, ¿no? Conocerlos, que no es tampoco tan fácil. Hay que entrenar la mente para esto, pues. Hay que entrenarse para pensar racionalmente, no emocionalmente, como piensa la mayoría, ¿no? Con la emoción, nada más. En matemáticas no te va a servir eso, la emoción. Pues yo les digo, cuando ustedes entran en matemáticas, entren temprano, siéntense y estén tranquilos ya. Porque luego entran a la pura hora y entran jugando, entran con mucha energía, no les va a servir eso. Siéntense, saquen su cuaderno, vean lo que hemos visto para que se enfoquen, lo que están haciendo ya, pues. Otras materias les puede servir. Otras materias les puede servir mucho la emoción. En taekwondo, en box les puede servir mucho la energía en el cuerpo. Pero aquí, enfóquenla al cerebro, la energía, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién va a marchar? Sí. Sí. Bueno, ya por mí. Ya, silencio. Silencio, No. todos. Entonces, fíjense, dijimos que si reprobabas, ya daba lo mismo si lo prestabas o no lo prestabas, ¿ok? No vas a quedar mal. Pero vamos a suponer que sí apruebas. ¿Qué va a pasar? Que hay una promesa de cumplir, pues. Si el primero es verdad, o sea, si apruebas el examen, si lo apruebas, ¿qué va a pasar? Tendrías que prestarlo, ¿sí o no? Si lo prestas, ¿qué va a hacer? Estás cumpliendo, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa si apruebas y no lo prestas? Vamos a ver. Entonces, si apruebas y no lo prestas, ¿cómo quedas tú? Como un falso, ¿no? Mentiroso. Embustero. Es como cuando los diputados dicen, cuando gane, voy a, no sé, Sí, algo así. las calles. Sí. Y los O sea que si no apruebo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo puedo prestar o no, no voy a quedar mal. Voy a hacer verdadero de otra manera. Pero si llego a aprobar y no cumplo, ¿cómo quedas? Como un falso, ¿no? Mentiroso. Un embustero. ¿Qué es otro ejemplo? Dice X es igual a menos 1. Dice, si 1 es igual a menos 1, entonces 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado. Para empezar, ¿qué es 1 al cuadrado? Ok, te da 1, ¿verdad? ¿Y qué es menos 1 al cuadrado? Menos 1 por menos 1. Sería menos 2. Sí. Menos por menos. Menos más.
Uno por uno. Entonces fíjense, ahora les pregunto, 1 es igual a menos 1. Este ya es un falso. Entonces ya no importa lo demás. Ya no importa lo demás, ¿no? Es verdadero, ¿verdad? De todas maneras, esto es verdad también, ¿no? Pero ya no importa, ¿no? Esto va a ser verdad. Eso va a ser verdad. Y si fuera falso esto, pues también sería verdad, ¿ok? Según la implicación. O sea, cumplió. Pues. Ustedes díganme un ejemplo. Inventen un ejemplo para poner una implicación. Si ganó 250,000 pesos, te prestó 75. Ya, silencio. Te prestó 75. Un peso. ¿Qué? 50,000. Entonces, esto sería la P. Y el sí, entonces, es la flecha C, ¿no? Y lo otro sería la Q. Sí. Pues ahí igual, ¿no? Si lo llegas a ganar, vas a tener que prestar. Si no, va a ser un falso, que no le vas a prestar nada. Es mentira eso, ¿no? No los presta realmente. ¿Y sabes por qué no los prestas? Porque tú estás suponiendo que no vas a ganar realmente, pues. O sea, realmente, tú sabes que no vas a ganar. Pues lo prometes. Sabes que te va a dar un falso pues. ¿Falso? Pero si te da verdad, tendrías que prestarlo, si no va a ser un falso. ¿Ok? Y ahí ponemos acá, entonces. Pues depende, si lo ganas, sería un verdad. Y tendrías que prestarlo para que fuera verdad, verdad. Y si es falso, falso. ¿Qué Es es? verdad, todos los dos, la verdad. Va a ser verdad. Entonces, de las dos suposiciones tendría que ser verdad. Pues si no los gano, pues tampoco los puedes prestar. ¿Sí o no? Entonces va a ser un falso, pues a fuerza. Si no gano, va a ser a fuerza falso. Falso. Va a ser un verdad. Pero puede ser que no los ganes si los quieras prestar. Pero un falso, ¿verdad? Uno puede poner uno similar al que pondría en un examen para irme mentalizando. ¿Cómo lo pondría? Pues como estos, así como estos. Así los va a poner. Como estos, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está sencillo realmente, se lo ves. Aprende de memoria esto, está sencillo. Pero, por ejemplo, yo lo que fallo ahí es que no sé hacer ¿cómo se dice? Lo demás. Por ejemplo, no sé hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Pero usted no da clases particulares. Sí, eso lo hacemos después. Vamos a empezar a ver otro tema. Ahorita vimos la implicación. Ahí está la implicación. Vimos esto ahorita, ¿no? Esta que está aquí es la flecha. Esta que está aquí es la flecha. ¿Ok? Entonces cuando ponga la flecha se lee si P, entonces Q. ¿Ok? Ya saben que hay una tabla de verdad para eso, ya saben, ¿no? Verdad, implicación, verdad, verdad. Verdad, implicación, falso, verdad. Falso, implicación, verdad, falso. Falso, ¿cómo era? Falso, implicación falso, verdad. Falso, verdad. Verdad y falso era falso. Verdad y falso es falso. Ok, es la única, ¿no? Verdad y falso es falso. Pero si dice si P, entonces Q, si verdad es falso.
falso, entonces este falso se convertirá, ¿verdad? Si el primero es falso, ya va a ser verdad. Lo demás. Si P, Según la tabla, según la tabla. mire, si P, o sea, si P, entonces Q. Entonces, si P es verdad, Q se vuelve verdad. No, ¿por qué es falso, pues? No. Sí, pues, sí, a ver. Vamos a poner otra vez aquí. Si P es verdad y Q es verdad, ¿qué daría eso? Verdad. Si P es verdad y Q es falso, ¿qué da ese? Es el único falso. Ese. Sí, pero ¿por qué? Así la tabla de verdad está definida. Sí, pues parece como si P entonces Q. Yo supongo con eso. Tienes que ver la P que es, pues si es falso, ¿verdad? La P tiene que ser algo, pues es una oración. O sea, la P es una oración, pues. Por ejemplo, si la P fuera un falso y este fuera verdad, ¿qué sería? Verdad. Y si la P fuera falso y la Q fuera falso. Verdad. Solamente el falso es este. ¿Ok? Verdad, falso. Es lo único falso que va a haber en la tabla. ¿Ok? Vamos a empezar a ver y continuamos la siguiente sesión. Esta que está aquí, miren. La conversa. Vamos a empezar a ver la conversa ahorita y me recuerdan la próxima sesión continuar desde ahí. Sí, vamos a ver un ejemplo nada más. La siguiente va a ser conversa. Voy a empezar de una vez y ya seguimos en la siguiente ocasión. Esa es la conversa. ¿Qué diferencia ven entre la implicación y la conversa? Que la primero, pues. Y aquí se implica lo mismo. De que si Q es lo mismo, No, o no. va a cambiar la tabla. Tiene Sí, muchas diferencias. nada más mueves. Vas a mover la consecuencia con qué? Precedente. Lo mueves, ¿no? Eso se llama conversa. Eso es nada más, obviamente va a tener una tabla de verdad esta conversa, pues no va a ser la misma tabla ya, se va a modificar completamente. Aquí dice conversa de la implicación. Dice, escuchen, es lo que ya dijimos, ¿no? Si cambiamos el orden de las proposiciones, dejando en su lugar el conectivo es la flecha, formamos una variante de la implicación a la que llamamos conversa. Sí, lee ¿Ok? eso otra vez. Eso que leí es lo que estaba en la tablita aquella. Si cambiamos el orden de las proposiciones, dejando en su lugar el conectivo es la flecha, acuérdense. Formamos una variante de la implicación a la que llamamos conversa. Va a ser otra tabla diferente a esa. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver más este ejemplo ya. Estamos ahora con el tema de conversa. Dice, si X es múltiplo de 4, entonces, así. Bueno, pero todavía no volteamos. Ahorita estamos con esto todavía. Dice, entonces, X es divisible entre 2. Esa es la implicación, ¿no? Ahora dice, es la implicación dada. Y lo dice, conversa. ¿Cómo sería la conversa? Entonces, ¿Qué? ¿y cómo quedaría? Quedaría, si X es divisible entre 2, entonces, ¿se fijan? Están volteadas nada más, pues. Están volteadas. Eso es nada más la conversa. Es voltear la oración. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces me recuerdan empezar por aquí, ¿no? Sí, conversa. Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos.